Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este miércoles de nuestra semana del Employment Week. Hoy tengo el agrado de estar acompañada por Leslie Palma, socia laboral de Greenbird en México. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera entrega o episodio del Employment Week. IA, el futuro del trabajo se decide hoy. Y vamos a estar hablando sobre diferentes temas que son de innovación o de tendencia, no solo en México o en Costa Rica, sino en toda la región. Y esperamos que sean realmente de mucho valor para todos ustedes. Mi nombre es Carolina Soto, yo soy socia de Arias Costa Rica, estoy a cargo del departamento laboral. Para aquellos que no conocen la firma, pues nosotros en Arias somos una firma legal regional que tenemos presencia en los 6 países de la región, desde Guatemala hasta Panamá, y con más de 80 años de presencia en el mercado. Vamos a dar unos minutos para que todas las personas que se han inscrito al evento de este día puedan terminar de ingresar y arrancamos con nuestro conversatorio. Bueno, y por respeto al tiempo de todos y por supuesto de Leslie, que viene desde lejos, y primero que cualquier cosa, Leslie, agradecerte profundamente haber tomado un vuelo ayer para estar hoy aquí en nuestra oficina en San José, Costa Rica, para conversar de todos estos temas que nos generan tanto interés. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Caro. Muchas gracias a todos. Gracias a ti en especial, pero a la firma por invitarme al Employment Week, que me parece una opción, una alternativa, la verdad, a nivel regional, bien importante y bien interesante. Y muchas gracias por invitar. No, gracias a vos. Bueno, como les decía, el tema de este conversatorio es sobre los vacíos que toda empresa debe manejar en tiempos de cambio e innovación. Cuando este Employment Week fue pensado, nosotros, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los socios de laboral en la región, tenemos varias reuniones previas y en esas reuniones pues surgen las ideas y surgen las inquietudes. Y nos surgió precisamente esta: ¿cómo podemos llevar a nuestro público, a nuestros clientes, un espacio donde podamos hablar de todos los cambios que están sucediendo en este tiempo de innovación, de IA? Hemos identificado la inteligencia artificial como un tema muy importante, hemos identificado el teletrabajo, el trabajo híbrido o la flexibilidad también como un tema muy relevante. La salud mental definitivamente está sobre la mesa de cada una de las oficinas, desde México hasta Panamá, y hemos incluso ahora, previo a empezar este conversatorio, hablado de otros países latinoamericanos. Y finalmente, de alguna manera, el desfase que hay entre la regulación que se da en el ámbito laboral y las relaciones de empleo o realidades que estamos viendo. Por lo tanto, en esta conversación que tuve con todos estos socios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, logramos llegar a cuestionarnos principalmente lo siguiente: ¿cuáles son hoy los vacíos que las empresas están teniendo para manejar sus relaciones mientras cambian las formas de trabajar? Y fue algo muy interesante, porque lo cierto del caso es que conversando con cada uno de ellos, e incluso conversando con Leslie, hay un común denominador. Y es que la relación empresarial está avanzando mucho más rápido que la legislación laboral. Y creo que eso no es nada nuevo ni para ustedes ni para nosotras, ¿verdad? Estamos en un tiempo de muchísimo cambio, de muchísima velocidad, donde lo que funcionaba hace un par de semanas, o la realidad que vivíamos hace un par de semanas, ya probablemente podría ser que hoy no sea exactamente la realidad que vivimos. Entonces, como les decía, ¿cuáles son estos vacíos? ¿Cuáles son estos cambios? Y quisiéramos enfocar el ratito de hoy para hablar sobre inteligencia artificial, trabajo híbrido, flexibilidad, nuevas expectativas sobre bienestar y salud mental, y también cómo vamos a ir resolviendo las nuevas realidades con normas que fueron pensadas hace mucho, mucho tiempo. Entonces vamos a ir poco a poco enfocándonos en estos distintos factores. Y quisiera empezar entonces haciéndole una pregunta muy puntual a Leslie. Leslie, desde tu experiencia en México y trabajando con empresas multinacionales, ¿sientes también que hoy el principal desafío no es necesariamente la ausencia de regulación, que sabemos que hay muchas cosas que no están reguladas, sino aprender a tomar buenas decisiones mientras la regulación alcanza la realidad? Mira, la verdad es que el uso de la IA
ha rebasado, creo que a todos los países, no solamente Latinoamérica o Estados Unidos, ¿no? Incluso en Europa. Yo creo que la ausencia de la regulación versus la toma de buenas decisiones, en México, por ejemplo, tú puedes aplicar políticas internas que se vuelven de observancia obligatoria siempre y cuando no sea contrario a la ley. Uh-huh. Pero como no hay ley, como no hay regulación, pues entonces una buena práctica sería en este caso lo que aplicaría. En México, específicamente hablando de la IA en temas laborales, es una línea muy delgada porque tiene ciertos sesgos, ¿no? Que si la IA puede tener algoritmos que está dirigido a cierto grupo de personas o con ciertos sesgos de género, etc. Y yo creo que a falta de la regulación, ¿no? A nivel global, no solamente hablando de México o de Latinoamérica, yo creo que una buena política que señale justo que cuando tú entras a un proceso de reclutamiento o de selección y va a ser usado o va a ser seleccionado a través de inteligencia artificial, debes dar autorización para el uso de... Más bien, no que la autorización del uso, sino el conocimiento de que esa selección va a ser a través de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la aceptación por parte de quien la usa y por parte de quien va a ser seleccionado o evaluado a través de estas herramientas, debes de tener una aceptación o conocimiento, ¿no? En México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que no está tan dirigida a la IA, pero evidentemente se está aplicando como analogía. Pero creo que hacer este tipo de disclaimer es bien importante. 2, a pesar, yo siempre, no es parte de la pregunta, pero es un tema que yo quiero decir. Yo sé que el uso de la IA hoy es la innovación, lo importante, se vuelve productivo, etcétera. Pero el factor humano no debemos dejarlo a un lado, ¿no? O sea, creo que hablar de la inteligencia artificial está padrísimo para ser eficientes, ser productivos y a lo mejor reducir tiempos de respuesta. Pero el factor humano de evaluación, de supervisión, ya hablando en materia de hacer la supervisión, la selección final, la evaluación, la contratación, incluso el despido, debe ser totalmente bajo un criterio que interprete la norma de manera correcta. Claro, te entiendo. Y bueno, es curioso lo que decías porque me traslado entonces a contarte un poco lo que he recibido de todos mis socios en la región, porque es algo similar. Por ejemplo, Rosy Arenales desde Guatemala nos comentaba que no existe en Guatemala una regulación específica sobre inteligencia artificial, pero lo cierto del caso es que se está utilizando precisamente para crecer en automatización, en eficiencia y investigación y análisis de información. Y que la recomendación más práctica es no esperar a que una ley venga a establecer todas estas reglas, ¿verdad? Y lo comentábamos ahora porque probablemente cuando ya tengamos una norma en cualquiera de nuestros países para regular X, ya está aplicando Y. Pareciera que no hay manera en que nuestros procesos de aprobación de leyes lleven el mismo ritmo de la evolución en tecnología que tenemos en este momento. Para hacer esta regulación, Rosy recomendaba que es importantísimo tener dentro de estas políticas internas identificados temas de confidencialidad, temas de protección de datos personales y tema de uso particular de cada una de las herramientas que se vaya a autorizar en cada centro de trabajo. Por su parte, Eduardo Ángel, que es nuestro socio laboral en El Salvador, comentaba que igualmente las herramientas de IA son cada vez de uso más frecuente para tareas automatizadas e investigación, porque ya bien lo decías, nos ahorran tiempo y te voy a hacer aquí un quote, y es padrísimo poder ahorrarnos un poquito más de tiempo para poder hacer más cosas, ¿cierto? Pero Eduardo traía a la mesa un concepto bien importante. Utilicemos la IA, pero no dejemos bajo ninguna circunstancia, y vos también lo mencionabas, de tener la validación humana. Podemos utilizar estas herramientas siempre y cuando haya una persona de carne y hueso que vaya a identificar si hay sesgos, si hay información que no es correcta, ¿verdad? Porque creo que ya todos sabemos que no todo lo que la IA nos dice está bien dicho, o está bien hecho, o está bien redactado. Entonces, la eficiencia que genera la tecnología, el uso de IA, no elimina la responsabilidad de cada uno de esos usuarios, llámese una jefatura, llámese un supervisor, un gerente o un operario,
de verificar que todo eso que se está obteniendo de la inteligencia artificial sea lo idóneo y sea lo correcto. No podemos nunca pensar en utilizar la IA sin que haya un ser humano detrás verificando todo su uso. Fanny Rodríguez, desde Honduras, también en nuestras reuniones previas me decía que el análisis va incluso más cerca de las decisiones de recursos humanos, porque la utilización de la IA se está dando para reclutamiento, evaluación y desempeño, que es muy interesante. Yo también lo he visto en Costa Rica o lo he visto con algunos clientes nuestros, donde incluso, y a mí esto me ha llamado poderosísimamente la atención, donde van a valorar el desempeño de gerentes o ciertos mandos que tienen personal a cargo a través de un robot, una IA, que les va a hacer un entrenamiento o les va a hacer los va a poner como en escena, decir, ok, vos tenés que manejar X cantidad de personal. Si te pasa esta situación, ¿cuál sería tu respuesta? Entonces, el robot te plantea el escenario, espera que vos le preguntes como persona que sos, como líder que sos, y evalúa la respuesta o la solución que quisiste darle al problema. Entonces es muy interesante cómo ahora eventualmente vamos a ser evaluados nuestra gestión o la de cualquier líder, jefe, supervisor en alguna empresa, va a ser evaluada por la inteligencia artificial. Y de ahí aparecen riesgos verdaderamente importantes, los sesgos, que ya los decías, la confidencialidad, ¿verdad? Porque yo podría tener una reacción y decir cómo considero yo que puedo solucionar ese problema desde una óptica muy personal, que al final es confidencial. ¿Cómo se van a tratar todos esos datos que la inteligencia artificial va absorbiendo día a día? ¿Cómo le doy trazabilidad a la decisión en el reclutamiento, en la evaluación y el desempeño? Y como ya bien decía Eduardo, Fanny lo vuelve a retomar, la necesidad de que haya una revisión siempre humana. Por su parte, Ciasca Lorenzo desde Panamá nos comentaba que no hay tampoco regulación sobre ella, que su uso es bastante frecuente y que lo más importante es que de momento, si bien es cierto, no es una tendencia, es la recomendación que todo esto esté normado en políticas a pesar de que no existe una norma. Y ya bien lo decías, creo que en nuestra lógica y sana crítica como seres humanos que somos y abogados especialistas en derecho laboral, podemos guiar a cada uno de nuestros clientes a crear una política interna que, si bien es cierto, no está basada en una norma expresa, sí está basada en una serie de principios generales y además de un montón de previsiones que nosotros consideramos que es lo que eventualmente una norma podría venir a regular en casos de inteligencia artificial. Entonces, habiendo dicho todo esto y este repaso por todos los países de la región, quería plantearte el siguiente dilema desde una perspectiva empresarial. Si la IA ya está dentro de la organización, que sabemos que un altísimo porcentaje lo está, pero la legislación laboral, ni de tu país, ni de mi país, ni del país de mis colegas, nos dice expresamente aún cómo utilizarla, qué es lo que debería hacer hoy una empresa responsable en relación al uso de la IA. Yo creo que lo que debería hacer es tener una política interna de uso de IA. O sea, ¿para qué lo puedes usar? ¿Cuándo la puedes usar? ¿No? Dirigida a qué la puedes usar. Es una política muy clara, ya lo mencioné hace un momento, tener la aceptación, un disclaimer en el caso de nosotros, ¿no? A tu cliente, oye, voy a hacer uso de la IA para estos fines. En caso de recursos humanos, voy a usar el uso de la IA para la selección o para evaluar este desempeño. Quiero que tener una política sobre el uso, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿para qué lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? Y la aceptación y conocimiento de tu contraparte o de la otra parte es súper esencial. Bueno, y es que yo creo que es como dejar de tratar de tapar el sol con un dedo. Porque lo cierto del caso es que creo yo que tu personal o el personal de cualquier compañía, los clientes de esa compañía, nuestros clientes, nosotros como abogados, sabemos que se utiliza la IA porque es lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Entonces sería darle visibilidad a algo que es como un rumor, ¿verdad? A voces, pero que sigue siendo rumor. A través de la política, en blanco y negro, podemos darle esa visibilidad, esa trazabilidad. Eso que decías me parece que es sumamente importante.
incluso para darle al personal de cada compañía los lineamientos en relación a para qué puedes usar la IA, cómo puedes usar la IA, cuándo puedes usar la IA. Incluso me atrevería a decir en qué momento tienes que levantar la mano y una bandera roja y decir esto es lo que me está diciendo la IA y tal vez nadie lo había visto. Correcto. O tal vez por el contrario es un gran error que ya se está implementando en algunos de los otros equipos o departamentos y es hasta que otro equipo lo implementa que se da cuenta que ahí hay un sesgo o hay algún tipo de error. Entonces coincido con vos en que una empresa responsable en este momento de tanta incertidumbre, lo primero que debería hacer antes de esperar la regulación correcta es generar su propia regulación interna. Y en Costa Rica, al igual que en México, en el tanto y en el cuanto, la normativa interna, llámese políticas internas, manuales de código de conducta, en el tanto y en el cuanto no vaya contra ninguna ley que exista al día de hoy, es ley entre partes. Si esta es la política de IA que yo implemento en mi compañía, vos como empleado estás obligado a cumplirla. Y ante el incumplimiento puede venir eventualmente una sanción. Y es un tema de prevención, ¿no? O sea, hoy no hablamos de México, pero de los países que acabas de mencionar, ninguno tiene regulación. Europa no lo tiene. Europa está haciendo su propia AI Act, que lo iba a lanzar en agosto de 2026, ya la pospuso para diciembre de 2027. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. O sea, te va a ganar, o sea, empiezan a regularla y el avance va mucho más rápido que la propia regulación, que ni siquiera aún ha sido aprobada. Entonces, pero la ley sí, en la mayoría de los países sí previene o sí está establecido que el uso de las políticas internas, la regulación interna, un código de conducta, puede regular todas esas, pues voy a llamarlo así, la falta de regulación o lagunas de regulación con buenas prácticas. Sí, qué interesante eso que decías y gracias por traer datos importantes a este conversatorio sobre lo que está pasando en Europa. Ayer que tuvimos el podcast con Andrés Valverde, hablábamos de ROI y hablábamos de qué pasaría dentro de 5 años o dentro de 1 año. Me viene a la cabeza que sería lindísimo nuevamente, eventualmente volverte a invitar a este Employment Week para conversar dentro de 1 año 5 qué pasó con este AI Act. Si al final vamos a necesitar un robot legislativo. Bueno, imagínate. Que tenga la capacidad de ir generando la norma en tiempo prácticamente real, porque el veto realmente es así de grande. Y lo cierto es que en nuestros países, ¿verdad? Los procesos de aprobación de las normas son muy tardados. Entonces, ya vas a estar feliz porque estás aprobando algo, pero resulta que no funciona y es parte de uno de los temas que traigo hoy, que estamos tratando de regular empresas del siglo XXI con regulación del siglo XX, pero además de un siglo XXI que nunca nadie imaginó. Entonces, realmente tenemos un reto bastante grande y ese es uno de los bloques que vamos a conversar más adelante. Ahora quisiera pasar al bloque número 2 sobre teletrabajo, que pareciera ser un tema que se ha venido hablando ya desde hace bastante tiempo, al menos en Costa Rica. Desde el 2019 existe una ley sobre el teletrabajo que venía la pandemia así, ¿verdad? Pisándonos los talones en el 2020 y en diciembre de 2019, justo antes de eso, se aprueba la ley de teletrabajo. Pero pareciera que ahora, más que el trabajo remoto, que sigue siendo todo un tema, y trabajo híbrido, la discusión más que preguntarse, ¿puedo o no seguir trabajando desde mi casa? Es más, ¿cuándo trabajo? ¿Cómo distribuyo mi tiempo de trabajo? ¿Y cómo logro llegar a esa flexibilidad que hoy el mercado exige? ¿Verdad? Porque yo me atrevería a decir, al menos a nivel costarricense y personal, que ya el tema del teletrabajo se da en muchas empresas por default. Es parte de sus políticas y de sus ofrecimientos como parte de su paquete de beneficios. Pero más que eso, ahora hay mucha demanda de tener un horario flexible, de trabajar por objetivos, de que lo que no hice en la mañana porque voy a estar atendiendo una situación en la escuela, personal, médica, lo puedo hacer en la noche. Pero como eventualmente no perdemos de vista que sigue habiendo una jornada, que siguen habiendo ciertas situaciones que tenemos que respetar. Me tomé también la tarea
de hacerles estas preguntas a cada uno de mis socios en la región, y desde El Salvador, Eduardo nos comentaba que desde el 2020, un año después de Costa Rica, se reguló el tema del teletrabajo, y en esta regulación se contemplan diferentes modalidades de trabajo, a distancia o híbridas, una combinación entre modelo a distancia y presencial. Dice que hay la experiencia ha demostrado aceptación tanto empresarial como de los trabajadores, y se ha dado eficiencia en tiempo y productividad. Yo el otro día que hablaba con vos previo a este día, te decía que lamentablemente, y no me siento orgullosa de decirlo, le hemos ganado a México en el tránsito y las presas. Entonces, cuando Eduardo hace referencia a la eficiencia y tiempo en productividad, te puedo decir que en Costa Rica la cantidad de horas que perdés en un carro es absurda, y me imagino que en México sucede algo muy parecido. Entonces, Eduardo decía que a pesar de que se ha dado esta aceptación y que hay esta regulación, él identifica un vacío muy concreto, y es que la legislación no termina de resolver adecuadamente los modelos híbridos acompañados de horarios realmente flexibles. ¿Y qué podría yo aportar desde mi experiencia? Que tenés una persona trabajando en casa. Me ha pasado mucho que el cliente me hace una pregunta de: Carolina, es que tengo 10 minutos de buscarlo en Teams y no me contesta. O es que le mandé un WhatsApp hace media hora y no me contesta. Ok, ahí empieza a generarse una incertidumbre. ¿Está trabajando o no está trabajando? Entonces, ¿tenés un horario o tenés flexibilidad en el horario? Puede ser que no te conteste en esos 10 minutos, media hora, pero que al final del día haya cumplido con el objetivo del día. Creo que eso es algo que también eventualmente habrá que normar. Si la ley no lo hace, que la de Costa Rica no lo hace, y pareciera que la de El Salvador, no, Eduardo lo afirma con mucha claridad, tampoco lo hace, muy probablemente la conclusión va a ser que tengamos que hacerlo a través de políticas internas. En Panamá, por ejemplo, Ciasca comentaba que está regulado incluso desde antes de pandemia, y que se permite también el trabajo remoto total. Y tengo clientes que trabajan así, no sé si vos tenés algunos en México. Yo tengo clientes acá en Costa Rica que no tienen un centro de trabajo, y el 100% de su personal trabaja remoto. En Panamá esto puede suceder, e igualmente pueden suceder unos días en la oficina y otros días desde la casa. En Guatemala, Liz Gordillo nos indicaba también, junto con Rosy Arenales, que el contraste es importante porque no existe regulación integral que resuelva expresamente cuestiones como teletrabajo, modelos híbridos, supervisión remota y derecho a la desconexión. Esto es muy interesante porque ya ves que en Costa Rica sí hay ley de teletrabajo, en El Salvador hay ley de teletrabajo, en Panamá hay ley de teletrabajo, en Costa Rica también hay una ley al derecho a la desconexión, pero Guatemala todavía es omisa en un tema que ya es pan de todos los días, como decíamos ahorita de la IA, ¿verdad? En Guatemala todavía no encontramos regulación de ese tipo. Por su parte, en Nicaragua encontramos algo muy interesante, y es que las jornadas todavía se mantienen en el esquema tradicional, ¿verdad? No ha cambiado la ley, no ha cambiado el código, y esto hace que sea muy difícil para las empresas lograr implementar lo que su personal está demandando. ¿Y por qué lo demanda? Porque está enterado de que en el resto de los países de la región si hay teletrabajo o si hay jornadas incluso más reducidas. Entonces ese es todo un reto para Nicaragua. Y ahora conversábamos incluso, y me detengo aquí un momento porque nos decían desde Nicaragua que hay un reto para implementar semanas laborales más cortas, y conversábamos vos y yo previo a entrar ya a estar en vivo, que vemos cómo en otros países de la región esto empieza a ser una tendencia. Entonces la pregunta que te tenía en relación al teletrabajo es si el gran debate en nuestra región ahora es mucho menos sobre teletrabajo y más enfocado a flexibilidad y eficiencia en el tiempo de trabajo. ¿Qué pensarías sobre eso? Mira, yo creo que estamos corriendo cuando todavía estamos aprendiendo a caminar, ¿no? Porque hablar de flexibilidad, empezar a hablar de flexibilidad, cuando no hemos podido terminar, en mi opinión, de hablar de teletrabajo, ¿no? Queremos ir un paso adelante, ya estamos como la IA, ¿no? Todavía no hay regulación, pero ahí vamos. ¿Por qué? En México les platico, en México tenemos justo con la pandemia que acabas de mencionar,
después de la pandemia surgieron normatividad específica para teletrabajo, ¿no? Y nada más de manera general, la normatividad dice que cuando trabajas más del 40% en tu casa o fuera de la oficina, se considera teletrabajo y hay una regulación especial de que cuánto teníamos que pagar, cómo tomaba tu recibo de luz y cómo lo dividían, ¿no? Hoy ya las partes se ponen de acuerdo, pero sí hay toda una normatividad. Y la tendencia después de la pandemia es que pues muchas empresas, evidentemente en temas corporativos, como tú acabas de decir, hay empresas que incluso el 100% de su tiempo trabajan desde su casa para ciertas industrias, ¿no? Las industrias de IT, etcétera, pues les funciona muy bien, pero no es para todas las industrias. Y después la tendencia empezó a cambiar un poco y por eso te decía, me atrevo a hablar de que queremos ir un paso adelante cuando todavía el teletrabajo ni siquiera está bien dirigido, porque las empresas, grandes empresas transnacionales, multinacionales, que estaban haciendo uso del teletrabajo, empezamos a ver que empezaban a revertir y empezaban a regresar al tema presencial, ¿no? ¿Por qué? Pues por la falta de supervisión, porque la gente no se sentía parte de la compañía, empezaban a perder el tema de cultura, etc. Entonces, ahí hay un gran trabajo de la compañía en, no quiero decir si en temas de capacitación, pero sí en bajar muy bien este tema cultural de la empresa a las personas, ¿no? Que tú te sientas parte de la compañía y que entonces tu trabajo sí lo puedas realizar desde una oficina, desde tu casa o donde estés más cómodo. Porque hoy la regulación no está por resultados, digo, ni en México, creo que, por lo que acabas de decir, en ningún país de Centroamérica. Hoy la legislación Latinoamérica y prácticamente a nivel global está por jornada, no por resultados. Entonces la flexibilidad es una discusión, como tú dices, empezamos a hablar de flexibilidad, sin embargo no tenemos todavía la apertura o no las compañías tienen que estar muy bien preparadas para compartir este tema cultural de resultados hacia sus empleados para que esto pueda funcionar. ¿Qué tenemos en México hablando de jornadas? Tú acabas de decirlo, ¿no? Empiezan a suceder cosas en países como Chile, Colombia, ahora México, que a partir de enero de 2027 vamos a empezar con la reducción de la jornada, ¿no? Hoy, igual que ustedes aquí en Costa Rica, trabajamos 48 horas por semana, pero lo vamos a reducir a 46 y así cada año vamos a ir reduciendo 2 horas de jornada hasta llegar al año 2030 a 40 horas. Ese es el reto. Pero eso no es flexibilidad, sigue siendo jornada. ¿Qué hacemos en México hablando de flexibilidad? La ley te permite distribuir la jornada conforme las partes se pongan de acuerdo, ¿no? ¿Qué sucede para gerentes, directores? Hablando de temas de empresas en el área corporativa, es que nosotros establecemos en los contratos de trabajo jornadas autoadministrables. Creo que es lo más cercano a hablar de la flexibilidad. ¿Por qué? Claro. Por lo que tú estás diciendo. O sea, tú tienes que cumplir una jornada hoy de 48 horas, enero 2027, 46, y yo tengo una jornada autoadministrable. ¿Qué quiere decir? Lo que acabas de mencionar. A lo mejor no me encuentras en Teams 30 minutos, pero para la noche o para al final del día, el resultado, el proyecto o lo que tenía que cumplir va a estar hecho. Y eso permite un poco el tema de la flexibilidad en México. Y digo un poco porque vuelvo a decir, no aplica para todos los empleados. O sea, estamos hablando de un tema administrativo, pero para la gente que es de manufactura, pues eso no existe, ¿no? O sea, es imposible. Pero creo que una jornada autoadministrable, establecerlo en los contratos de trabajo, que sea la responsabilidad del propio empleado de cumplir, es el resultado de lo que hemos estado implementando, que al final del día los tribunales, la Corte en México lo ha respaldado. O sea, si tú tienes una jornada autoadministrable, es muy difícil que puedan después hacer una reclamación, por ejemplo, de tiempo extraordinario. ¿Por qué? Pues porque mi jornada no acabó a las 6, porque a lo mejor estuve todo el día afuera y empecé a trabajar a las 6. Entonces, empieza a haber criterios a nivel tribunal, porque no está en la regulación, que respaldan este tema de la jornada autoadministrable. Interesantísimo porque hablábamos, por ejemplo, en Colombia recién se acaba de poner de entrar en práctica o en vigencia la reducción de la jornada a 42 horas. Nos estás hablando de que ustedes tienen este reto durante los próximos 5 años para llegar a 40. En España se han avanzado a reducir la jornada a 36. Entonces,
hay una tendencia a reducir jornadas mucho más, de forma más general, pero no he escuchado hasta ahora que lo mencionas en México de una jornada autoadministrable, y es muy interesante porque, bueno, yo conozco personas, yo no soy nocturna, pero yo conozco personas que son las 7 de la noche, clic, sí, y todo lo que no produjeron en todo el día lo producen de 7 a 12 de la noche. Si en Costa Rica sucediera eso, tu jornada pasa de ser diurna a ser nocturna y empezás a generar un montón de contingencias porque la jornada nocturna es de 6 versus la diurna que es de 8, pero resulta que Carolina funciona mejor de noche y le sirve más hacer estas horas durante la noche que estar todo el día conectada. Entonces, realmente también me parece que lo que estás aportando suma muchísimo a esta conversación, que además en Costa Rica es una conversación que tenemos siempre sobre la mesa. Una de sus principales contingencias es precisamente las horas extras que se generan. Claro. Entonces, ¿verdad? Realmente es algo que definitivamente podría valer la pena traer para ese robot legislativo que hablábamos hace unos minutos, que pudiéramos nosotros facilitar para implementar. Y creo que mientras logres tener una cultura en la compañía, unos valores y una misión muy clara, eventualmente podrías tener la implementación de esta jornada autogestionada que puede dar buenos resultados. ¿Cómo has visto que funciona esto en tus clientes? ¿Es algo que a lo cual los empleados han reaccionado bien? Sí, han reaccionado bien, evidentemente. A nivel directivo ha funcionado súper bien. ¿Por qué? Porque porque si no, esto te lo revierto y entonces si estás en un horario fijo que te va a limitar a lo que mencionabas, ¿no? Hoy la vida, y esto sí es una tendencia mundial, ¿no? Que buscamos el equilibrio y mejorar la calidad de vida. Así es. Entonces pierdes esa oportunidad. Entonces creo que mucho tiene que ver que las empresas lo tomen y lo quieran implementar y le den ese voto de confianza al empleado. Pero evidentemente el que sea efectivo va a ser 100% del empleado por la responsabilidad de cumplirlo. Pero respondiendo, Caro, a tu pregunta, sí ha sido bien aceptado y sí ha funcionado bien. Qué bueno, y me dejo definitivamente esa inquietud para luego molestarte y que podamos escribir y circular algo al respecto, porque como te digo, en la región, como viste, no es algo que esté sucediendo. A nivel de jornada, en ninguno de los países de nuestra región se está pretendiendo reducir la jornada. En efecto, todavía quedan vacíos muy importantes en relación a la regulación de teletrabajo o trabajo híbrido. Y lo dijiste bien, ¿cómo pretendemos pasar a flexibilidad si ni tan siquiera podemos todavía regular de la manera más eficiente el teletrabajo? Entonces, este nuevo elemento que has traído desde México a la mesa, que es totalmente novedoso para la región, creo que es algo que vale la pena discutir incluso en mayor detalle con base en la experiencia de lo que has visto sucediendo en empresas mexicanas. Sí, claro que sí. Este tercer bloque es sobre salud mental y hemos escogido como uno de los temas importantes para este conversatorio porque los socios hemos concluido que cada vez tenemos más preguntas sobre salud mental. Definitivamente algo que antes no veíamos pasar es algo que nos está llegando en el día a día. Tenemos una persona que se siente deprimida, tenemos una persona que está ansiosa, tenemos una persona que tiene alguna situación personal que no le está permitiendo cumplir con todo su desempeño. Y entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo como empleadores manejamos esta situación? Y en los diferentes países de la región, nos comentaba Eduardo desde El Salvador que en su caso existe una ley general de prevención de riesgos en los lugares de trabajo que de una forma muy amplia involucra o envuelve la salud ocupacional, bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Entonces, definitivamente, eso es un avance porque responsabiliza al empleador de contar con programas de riesgos ocupacionales que contemplen programas relacionados con la salud mental. Por su parte, CIASCA desde Panamá nos indicaba que se ha avanzado mediante legislación específica en salud mental, aunque todavía existen retos de implementación y reglamentación. Exactamente lo mismo sucede en Costa Rica. Nosotros tenemos una ley de salud mental. Esa ley tiene que estar reglamentada
para poder eventualmente implementarse, y ahí es donde se han dado los mayores retos. Hay reglamentos, pero principalmente todavía lo que falta es el personal suficiente o las iniciativas suficientes para que se puedan generar de manera práctica y eficiente todas las obligaciones que sobre salud mental se le dan a los empleadores. Por ejemplo, a través de esta ley, nuestro Ministerio de Salud tiene la capacidad de realizar inspecciones de oficio o sorpresa a diferentes centros de trabajo y preguntarle qué está haciendo usted como patrono para mejorar la salud mental de sus colaboradores. Esto a la fecha no ha sucedido, no he tenido ningún cliente al que le haya llegado todavía al Ministerio de Salud, pero es algo que eventualmente consideramos que va a pasar, porque es un tema, y considero yo que desafortunadamente por muchas realidades que a nivel social estamos viviendo, que generan mucha ansiedad, mucha depresión, mucho estrés, y que al final del día, queramos o no queramos, llegan a el lugar de trabajo. En el caso de Guatemala y Nicaragua, la respuesta continúa descansando en buena medida sobre los marcos generales de salud, seguridad ocupacional y obligaciones empresariales, lo que obliga a interpretar las normas que ya existen. Es decir, que a diferencia de Panamá, El Salvador o Costa Rica, no hay una normativa específica sobre salud mental. Pensando entonces en estos temas de salud mental y bienestar, ¿cuándo crees que eventualmente el no manejar las situaciones de bienestar o salud mental de la manera correcta pueden eventualmente incluso desembocar en temas de discriminación? Bueno, está complicado. O sea, en México, para cuando alguien quiere reclamar discriminación, por ejemplo, la prueba siempre va a ser del lado del empleador, ¿no? O sea, siempre va a ser de la empresa, y creo que así pasa en todo Latinoamérica. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Creo que ya empieza a suceder, ¿no? O sea, en México también tenemos una norma específica que trata de identificar y prevenir riesgos psicosociales. Esta norma te establece que hay un cuestionario que estás obligado las compañías a implementar cada 2 años para identificar si hay algún tipo de riesgo psicosocial, carga de trabajo, estrés laboral, etcétera. Y entonces está obligado a tomar medidas que corrijan esas situaciones. Te estoy hablando que eso es cada 2 años, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a pasar de discriminar? O sea, yo pienso, ¿cuándo va a pasar? Ya empieza a pasar. La gente empieza a decir, me discriminó porque tengo un problema de salud, porque tengo estrés laboral, ya me calificaron mal en mi desempeño, etcétera. Y entonces eso se vuelve discriminación, ¿no? Y hoy la palabra discriminación la usamos absolutamente para todo. Entonces, ¿cuándo va a empezar a pasar? Yo creo que ya está empezando a suceder. ¿Qué tenemos que hacer? Y digo, no sé si lo tenías en las preguntas, pero ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente, digo, nosotros en México con esta norma pues tenemos que cumplir con el cuestionario, porque si llega la Secretaría del Trabajo, en nuestro caso, o el Ministerio, como lo conocen aquí, el Ministerio de Trabajo, a las compañías tú tienes que probar que efectivamente estás aplicando la norma. Bueno, una, que tienes la norma, y 2, que la aplicas, y que cada 2 años estás implementando este cuestionario para identificar este tipo de riesgos y que estás haciendo o tomando medidas para corregirlas. Sin embargo, no toma medidas de fiscalización o de supervisión en ese periodo de 2 años, ¿no? Que para mí es un rango pues grande, importante. Si estamos viendo que el próximo año ya estamos planeando el Employment Week con preguntas de cosas que están sucediendo ahora, pues imagínate en temas de riesgo psicosocial. Entonces, siempre he dicho que nosotros nos gusta ser muy preventivos más que reactivos. Claro. Entonces, la implementación obviamente de esta norma en México, pero políticas similares se pueden implementar, ¿no? Hablando otra vez de falta de regulación, a implementar una política que te ayude a identificar de manera constante estos riesgos. Creo que eso va a evitar que después sea considerado un tema de discriminación o un tema de impacto de riesgo en temas de litigio laboral. Claro. Aquí en Costa Rica, lo único que tenemos es una norma en el Código de Trabajo que prohíbe discriminar
a las personas por motivo de su salud, de su descendencia, de su ascendencia, de su situación económica, en cantidad de situaciones de discriminación. Y al igual que en México y en algunos otros países de la región, la obligación patronal para demostrar que no hubo discriminación, y lo dice la siguiente norma del Código de Trabajo relacionada a este tema, es que el patrono tiene la obligación de demostrar que hubo una causal objetiva, proporcional y razonable para el despido. Si en medio de esa terminación o de esa sanción o ese no ascenso, por ejemplo, hay una situación de salud, hay una situación personal, hay una situación económica que hace que la persona esté inestable, rindiendo menos, un poco desconcentrada, y yo no la promuevo, la despido, la amonesto, y no tengo una razón objetiva, proporcional y razonable para justificar esa decisión, el caso está perdido, ¿verdad? Porque esa obligación es nuestra. El trabajador, la única obligación que tiene es la de contar una historia que sea razonablemente creíble. Por ejemplo, bueno, yo anuncié que estaba embarazada de mi cuarto hijo y estaba a punto de que me ascendieran y me dijeron que ya no estaba abierto el puesto. Y cuando me di cuenta 2 semanas después, ascendieron a la que está soltera y sin hijos. Yo considero que me discriminaron por estar embarazada de mi cuarto hijo. El patrono tendría la obligación de decir, no, no tiene nada que ver con eso, Carolina. La razón de no ascenderte es que tu desempeño no ha sido bueno, que tratas mal al personal, que tus métricas, no sé, que te pedimos que hicieras algún plan de crecimiento y no lo has hecho, ¿verdad? Pero si eso no está ahí, se da por hecho que lo que Carolina siente como una discriminación subjetiva, porque al final es subjetivo, es cierto. Y en salud mental recientemente, el riesgo cada vez es más latente porque cuando todo este tema de la discriminación empezó con mayor fuerza en el 2017 en Costa Rica, cuando se dio la reforma procesal laboral más grande que hemos tenido en los últimos años, se daba discriminación en razón del sexo, en razón de la nacionalidad, en razón de la situación económica, pero recientemente esos no son los casos que llegan a mi bandeja de entrada. Son los casos de tengo a esta persona deprimida, tengo una recomendación médica que dice que tiene que tomarse una semana de tiempo porque está ansiosa, necesitamos bajarle la carga de trabajo porque no puede con el estrés laboral. ¿Cómo hago para manejar a este recurso humano? Y entonces ahí sí la línea entre ayudar y aportar desde un tema de bienestar laboral y no discriminar es muy, muy delgada, ¿verdad? Entonces yo considero que sí es un reto muy grande que tienen hoy los empleadores de tener muy buenos beneficios de bienestar laboral, pero no saber gestionar todos estos riesgos psicosociales a los que hacías referencia. Y me parece sumamente interesante la legislación que ya hay en México, que sé que existe en España. En España también hay regulación que exige dentro del análisis de riesgos de cada compañía incluir los riesgos psicosociales. Y me parece que esto es porque la experiencia ha dicho que es importante. Si bien es cierto, has dicho que no hay como mucha supervisión, ¿qué has visto positivo o negativo de la implementación de esta normativa de pasar este formulario? Yo creo que identifico 2 cosas. La primera, una a nivel organizacional, ¿no? El que puedas identificar si efectivamente si tienes un riesgo psicosocial generado por el trabajo, que eso es importante distinguir. Claro. Y estos cuestionarios, evidentemente, organizacionalmente ayudan. ¿Por qué? Porque sí puedes identificar que a lo mejor cierta área, el área de ventas, por mencionar alguna, sí tiene un estrés laboral mayor porque, y todos, no solamente es el tema de una persona, ¿no? Más o menos todo el promedio salió alto, porque a lo mejor la exigencia, las metas o las métricas son distintas, y entonces te puedes enfocar a mejorar esa área, ¿no? Entonces, organizacionalmente creo que es una herramienta muy buena porque puedes tener una organización, identificar cargas, riesgos, estrés por áreas y mejorarlo al interior. Y a nivel, y la segunda es que a nivel preventivo, como lo que hablábamos, es que te da herramientas para una defensa ante un potencial
reclamo por discriminación, ¿no? Porque, o hasta por terminación de trabajo, porque me terminaste porque te enteraste que tengo una enfermedad terminal o qué sé yo. Entonces yo creo que el implementar este tipo de cuestionarios, bueno, porque en México es un cuestionario, para identificar estos riesgos psicosociales es importante, pero yo hablaba de cada 2 años, pero ¿qué sucediera si cada año, o sea, por ejemplo, en México y creo que también en Latinoamérica es obligatorio estar implementando exámenes médicos? No te dicen de qué tipo, pero exámenes médicos. ¿Qué pasa si empezamos a implementar exámenes médicos? No quiero decir psicológicos para ver si estás loca o no, ¿no? Pero sí puedes identificar que a lo mejor una persona está sufriendo un tema que no necesariamente es laboral, que empieza a perjudicar en la caída de su desempeño y es totalmente personal, pero le puedes dar, no es tu obligación, no es una carga empresarial, pero puedes documentar, porque para mí es bien importante el documentar, el que tengas la evidencia para después defenderte, que le quieres dar herramientas para ayudarlo, ¿no? Para salir adelante. Entonces, en esas 2 áreas me parece bien importante implementar, ¿no? Vuelvo a repetir, en este caso son cuestionarios, pero sí políticas que puedas identificarlo porque organizacionalmente te va a funcionar y para la empresa va a ser productivo, pero también para un tema de defensa ante un potencial reclamo, va a ser tu herramienta clave para poder defenderte. Estoy total y absolutamente de acuerdo con esto y es bien interesante porque en Costa Rica, si bien es cierto, no hay una normativa que pida un formulario de riesgos psicosociales, ni tampoco hay una regulación. La ley de salud mental ya trae algunas cosas, pero no se han puesto en práctica. Lo cierto del caso es que desde hace muchísimos años, en los tribunales de justicia donde yo litigo, y cuando hay temas de discriminación sobre la mesa, las preguntas directas que hacen los jueces de trabajo son: ¿qué hizo la empresa para ayudar a este colaborador que está en una situación vulnerable a mantener su trabajo? Dame la evidencia de que lo ayudaste. Entonces, al final esto viene a sustentarse en los principios básicos de las relaciones de empleo, que es el auxilio mutuo y la solidaridad. Si vos estás pasando en este momento una mala situación, yo que soy el empresario voy a buscar la manera en que logres salir avante con eso para que luego vuelvas a ser el súper excelente empleado que fuiste. Correcto. ¿Verdad? Y a pesar de que no es una norma expresa, los jueces lo preguntan y definitivamente tiene mucho más valor el poder decir: aquí está, yo hice coaching, es esta capacitación, le di esta semana para que, ¿verdad?, con goce de salario, le bajé sus cargas, he tenido situaciones donde se les han bajado las cargas en ventas, porque en este momento no puede salir a vender el 100, pero puede vender el 80, claro, ¿verdad? Y todo eso ha sido tomado en consideración por los tribunales de justicia. Yo además, ya desde una perspectiva pues muy personal, considero que la salud mental es una nueva pandemia, que ya lo decías, muchas cosas no tienen que ver con el trabajo. Definitivamente no es el trabajo necesariamente lo que nos está enfermando. Considero que tantísima información, tantísima conectividad digital y tanta desconexión humana está generando toda esta ansiedad, toda esta depresión, todo este estrés, todo este montón de síndromes o trastornos de personalidad que se están dando y que llegan a consulta legal día a día. Entonces creo que sí es algo que eventualmente es un reto, ¿verdad? O un vacío, como decíamos, y que es de lo que se ha tratado hoy este conversatorio, que las empresas poquito a poco van a tener que ir implementando mejor, porque mi gran inquietud personal es: ¿qué hacemos si se nos enferman todos los empleados? Sí, no. O la gran parte, ¿verdad? Aunque no sea el trabajo, el foco de origen de la condición, ¿qué haces si tienes a más de la mitad de tu equipo de ventas ansioso, o con un ataque de pánico, o con una depresión? Uh-huh. Pues no vendes, ¿verdad? No produces o no logras salir adelante con los correos o las opiniones legales que tienes que hacer. Entonces, bueno, para mí el tema de salud mental es bastante interesante, y por eso incluso le hemos dedicado tiempo también, no solo en este Employment Week, sino en algunos otros anteriores, porque es lo que nos parece que puede aportarle también desde una asesoría integral a tus clientes y a los míos, que lo que vemos es recurso humano. Y digo ya nada más para cerrar este bloque, y la realidad es que yo creo que los institutos de seguridad social, las secretarías de salud,
lo han visto, ¿no? ¿Por qué empezó a regularse? Pues porque empezaron a ver que la gente llegaba con temas de salud mental, no necesario, ya no eran tantos físicos. Entonces hoy subieron un tema o evalúan el tema de la salud mental igual que una incapacidad física. Entonces, ellos vieron esa reincidencia constante y nos ha llevado a tener que regularla. Totalmente de acuerdo. Yo te podría decir que hoy, de 10 consultas sobre incapacidades de colaboradores, 8 son de salud mental. Las otras son que una gastritis que probablemente también venga de estrés. Sí, sí. ¿Verdad? O alguna cirugía ya mayor. Pero eso se corrige más rápido. Lo que tenemos y recibimos en nuestra bandeja de entrada son aquí dictámenes médicos del psiquiatra. Eso es lo que recibimos. De 10, 8 son del psiquiatra. Y es muy complejo, porque no es tan fácil como tomes este tratamiento de 10 días, coma mejor, y el lunes está súper bien para volver a la oficina. Sí, no. Entonces es verdad. Más complicado. Y como último bloque, ¿verdad? Que al final hace como un gran cierre de los otros 4 que hemos venido conversando, era el gran vacío que las organizaciones del siglo XXI tienen, porque muchas de ellas siguen regulándose con normativa del siglo XX. Cuando yo pongo juntas todas las respuestas que logré recopilar de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, incluso Costa Rica, veo que hay una diferencia legislativa importantísima. Ya veías que tenemos países donde no se regula el teletrabajo, hay países donde no se habla todavía de salud mental, en ninguno de nuestros países se habla de inteligencia artificial, ni hay nada cercano por el momento, ¿verdad? Como decías, Europa ha tenido que devolverse porque ya incluso nos han ido ganando. Entonces, pues todo esto nos lleva a concluir que hay una innovación empresarial que nos obliga a reinterpretar conceptos que son clásicos. Jornada versus flexibilidad. Lugar de trabajo versus trabajo remoto. Supervisión versus algoritmos y tecnología. Decisión empresarial versus IA e intervención humana. Salud ocupacional versus salud mental. Políticas internas versus gobernanza. O sea, si hacemos este resumen, tomamos todos estos puntos y decimos, sí, no, en este no, en este no, en este tampoco, ni este, ni este. Tenemos un reto importante en el siglo XXI. Entonces, si una empresa multinacional opera en varios países latinoamericanos, ¿debería limitarse a cumplir el mínimo legal de cada jurisdicción o consideras que debería construir estándares internacionales que superen ese mínimo? No, yo creo que la respuesta correcta ahí es exactamente lo contrario, ¿no? O sea, es construir un estándar alto. O sea, si tienes una empresa en diferentes países, acabas de decir Latinoamérica, pero yo me atrevo a decir transnacionales, Estados Unidos, Europa, etcétera, y hay una normatividad que te pone un límite que evidentemente para Latinoamérica siempre va a ser, ¿no?, como un beneficio superior. Yo creo que debería ser el estándar. ¿Por qué? Porque no tienes que esperar que una regulación venga y te diga tienes que hacerlo así, ¿no? O sea, hablábamos de la falta de regulación. Yo creo que los códigos de conducta, la regulación interna, las políticas internas son bien importantes en las compañías. Entonces, para una multinacional, a mí me parece ideal, y es lo que hemos visto, es que su estándar lo ponga alto para todos los países, sin importar los mínimos que establezca, ¿no? Normalmente, si lo toman de regulaciones, digo, hablando de otros países, si tomas la más alta, evidentemente vas a tener un gap entre no sé, Guatemala y tu estandarización. Sin embargo, es en beneficio corporativo, ¿no? Y me parece que todas las transnacionales y multinacionales, al ser compañías globales, buscan esa estandarización. O sea, yo cada vez lo veo más. No, hemos platicado justo de códigos de conducta, de los famosos handbooks, que buscan estandarizar estas políticas a nivel multinacional. Muy interesante, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, nosotros tenemos relativamente de manera reciente normativas sobre licencias para casos de muerte de familiares. Eso es muy, muy reciente. Tenemos también de manera relativamente reciente licencias de paternidad,
pero tengo compañías transnacionales que eso lo tienen superado hace años, ¿verdad? Hace años y eso no es un tema. Entonces, cuando apareció la regulación de licencia de paternidad o licencia por muerte, ya lo tenías. O si tenías temas de salud ocupacional, donde si vas a hacer teletrabajo, tenés que dar la silla y el computador y el escritorio, superado. Ahora sucede mucho, no sé si te ha pasado, que para todos estos temas de salud mental, las grandes transnacionales tienen programas específicos para ofrecer a su personal. Entonces, no es una obligación legal todavía, pero ya vienen implementadas. Entonces, concuerdo con vos en que si existen estas empresas multinacionales, transnacionales, que tienen ciertos estándares en otros países que están muy por encima de los de la región, ¿para qué esperar a que sea una obligación? Sino más bien ya traerlo, incorporarlo a nuestra cultura. Claro. Y además es una ayuda, ¿eh? O sea, bueno, yo he visto que es una ayuda que las empresas empiezan a hacerlo internamente, le ayudas al país a crecer, ¿no? Y en avanzar en esa regulación. Por supuesto. Claro, y por eso te decía que me encantaría que luego los pongamos de acuerdo y escribamos sobre la jornada autogestionable, porque es un concepto muy novedoso en la región, que además, Leslie, va de la mano con la realidad. Es que pareciera que queremos tapar el sol con un dedo. Lo cierto del caso es que ni nosotras ni las generaciones que están más arriba o más abajo vivimos exentas de la globalización, de todo lo que está saliendo, ¿verdad? O sucediendo alrededor de nosotros. Ya se requerimos tiempo para salir primero de unas cosas y luego enfocarnos en el trabajo y salir adelante con el trabajo. Correcto. ¿Verdad? Entonces es muy, muy interesante y creo que puede aportar. Bueno, ese era el último bloque que teníamos y yo recuerdo que olvidé decir al inicio de esta conversación que si tenían alguna pregunta que quisieran hacernos, podían hacerlo perfectamente al chat de nuestro, de este evento. Y según lo que estoy viendo aquí en pantalla, ya tenemos algunas preguntas. Les agradezco mucho por haberse tomado el tiempo de escribir y compartirlas con nosotros. Entonces voy a seguidamente a leerlas y a poder contestarles según la experiencia tanto de Leslie o mía en estos temas. La primera dice: si algún algoritmo de selección o evaluación descarta automáticamente a ciertos candidatos basándose en datos históricos, ¿quién asume la responsabilidad jurídica frente a una demanda por discriminación? ¿La empresa, el Departamento de Recursos Humanos o el proveedor del software? Yo creo que esa pregunta la podemos contestar en el Employment Week del 2030. No, evidentemente, y por supuesto que le voy a dar la palabra a Leslie. En Costa Rica yo puedo decir lo que yo considero que podría pasar, pero no tenemos aún antecedentes judiciales que nos diga quién tiene la responsabilidad. Desde un punto de vista laboral, lo más importante es que la empresa pueda cuidarse en tener la trazabilidad de cómo tomó la decisión. Y si recordarán, ahora les decía que al menos en Costa Rica la obligación más importante es poder decir: esta fue la razón objetiva, por la cual, proporcional y razonable. Y si ahí tengo que recurrir a el proveedor del software para que me dé el respaldo de que la información que yo tengo es objetiva, razonable y proporcional, pues será algo que yo tengo que revisar en el contrato de servicios con mi proveedor, porque en lo contrario mi proveedor me puede dejar sumamente expuesto. Sí, y digo, no quiere decir que sería responsable. Contestando a la pregunta tal cual, pues la responsable es la empresa, ¿no? O sea, el área de recursos humanos está usando una herramienta que la empresa le está proporcionando. Pero más allá de eso, o sea, estos algoritmos están realizados por el humano. Entonces, si el algoritmo te descartó a una persona, voy a decir, por un tema de religión, es porque el algoritmo así estaba realizado. Y a lo mejor no necesariamente es un tema de discriminación. O sea, por eso yo les decía que era bien importante tener una carta del uso de la IA para la selección de reclutamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor les voy a poner un ejemplo muy simple, pero pensemos que es una empresa que operativamente de alimentos kosher, ¿no? Que tiene que tener ciertos rasgos religiosos. Entonces, no necesariamente ahí es discriminación. O sea, tu necesidad está basada justo en ese concepto. Entonces, el informar la posición, el perfil,
¿no? Eso es importante. Si tú estás poniendo un perfil que necesitas esa situación, pues no va a ser discriminación, porque desde antes de aplicar conocías cuál era el perfil, pero además estás aceptando el uso de la IA para la preselección o la selección. Yo creo que ni la empresa, ni el departamento, ni el proveedor van a ser responsables. Entonces, repito, es bien importante, justo lo que decía Caro, la trazabilidad desde cuando sale la publicidad de la vacante, saber perfectamente qué perfil es, con todos los rasgos, ¿no? No es discriminación, es tu necesidad y una responsiva del uso de la IA. Sí, y me recordabas ahora, nunca olvidaré un caso que tuve con un cliente que necesitaba una posición puntual para una persona que iba a trabajar en ciertas torres, siempre expuesta al medio ambiente, y no podía tener alergia al sol. Claro. Y resultó que tenemos un candidato con alergia al sol, pues evidentemente había que descartarlo, porque teníamos que exponerlo al sol todo el día. Claro. ¿Verdad? Entonces eso deja de ser discriminación y no podríamos responsabilizar a nadie, porque aquí necesitamos que tu empresa kosher tenga ciertos requisitos muy especiales para poder salir para el producto que se requiere, y en este caso, pues para poder cumplir con la función al aire libre que tenés que desempeñar todos los días. La siguiente pregunta dice: es muy común que los colaboradores usen herramientas públicas como ChatGPT o Copilot para redactar correos o informes. ¿Qué riesgos reales de fuga de información o confidencialidad asume la empresa si no existe una política clara de uso aceptable de la IA? Bueno, ya lo hablábamos, ¿verdad?, en nuestro primer bloque. Definitivamente es súper necesario que exista una política interna en relación a esto, porque lo cierto del caso es que sí, se puede comprometer la confidencialidad, sí, se pueden comprometer la información personal de cada colaborador o de cada persona que yo ingrese al chat. Lo cierto es que las herramientas públicas, ¿verdad?, las básicas, las que no tienen costo, no tienen esa protección que requiere la información que vamos a involucrar, y pueden generar mucho riesgo. Creo que ahí lo más importante desde un punto de vista laboral es que si no marcas las reglas de la cancha, es muy difícil que la gente sepa jugar el juego. Correcto. Si no les decís esto no se puede usar porque genera problemas de confidencialidad, de uso de manejo de datos, y por lo tanto la herramienta que yo sí te voy a dar como empresario es esta, es mucho más complejo eventualmente trasladar responsabilidad para el colaborador, que creo que vas a coincidir conmigo, que al final del día se devuelve responsabilidad para la empresa. Sí, al final del día la fuga de información o comprometer la confidencialidad la asume 100% a la empresa. Por eso la política de uso, qué puedes usar y cómo usarlo, es bien importante, ¿no? O sea, en términos generales, incluso en el mismo GPT o Copilot, etcétera, te dicen no pongas nombres de las compañías, no puedes copiar y pegar esta información porque evidentemente no es información protegida, y al subirla a la nube absolutamente todo el mundo tiene ya acceso. Así es. Entonces, entre menos regulado esté, más expuestos estamos. Así es como funciona. Luego, hablando de esta tendencia mundial, en su opinión, ¿la humanización de las empresas está avanzando o solo es una utopía que se habla y se declara, pero no se materializa en la realidad? Bueno, yo esta pregunta en particular la tomo también de cara a lo que conversaba ayer con Andrés Valverde sobre redefinir el ROI, poner al individuo de primero en esta era de la inteligencia artificial. Si bien es cierto, considero, es una respuesta creo personal, ¿verdad? Es una utopía aún decir que estamos avanzando en la humanización de las empresas. Creo que es la única forma de eventualmente mantener una empresa, porque estamos de cara a una digitalización, transformación tecnológica tan fuerte, tan grande, que si no ponemos a la persona en el centro para que alimente la IA, revise lo que produjo la IA, aporte su criterio sobre lo que la IA opinó, si no logramos poner a esa persona en el centro, se va a perder.
se va a perder y esa humanización que nos están preguntando en efecto va a quedar siendo una utopía. Yo creo que la realidad, y me parece de lo que he escuchado, la misma sociedad, porque todo está compuesta de seres humanos, todos vamos a ir exigiendo que se dé una humanización porque es nuestra naturaleza. Somos seres humanos y queremos conectar con otros seres humanos. Entonces, por más digitalizado que esté todo, al final del día, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa, yo llamo a un call center y yo quiero hablar con una persona. Claro, por favor, que alguien me ponga una persona. Ya no quiero más robots ni más números. Y es donde sientes que realmente tu necesidad fue atendida. Me imagino que eso va a suceder en cualquier tipo de servicio que se den. No, yo coincido plenamente contigo, Caro. Creo que, o sea, es una utopía, sin embargo, sí hay una tendencia de humanizar, no solo a las empresas, humanizar a la sociedad. Yo siempre he dicho que a mí me encanta mi materia, me encanta el tema laboral, porque el nombre lo lleva, ¿no? O sea, es recursos humanos, o sea, es un recurso humano. ¿Por qué por qué intentamos tratar a las personas como robots? ¿Por qué somos tan duros con la persona que está al lado si sabes que tiene un problema y te está pidiendo llegar una hora tarde y no lo vas a dejar? O sea, creo que en el área de recursos humanos se puede hacer muchísimo para este tema de la humanización, ¿no? Usamos el tema de la inteligencia artificial, etcétera, sí como una herramienta que te optimiza para poder tener esta parte humana de poder seguir conectando, ¿no? Porque al final del día todo se traduce en tiempo, como dijiste tú, que si estás 2 horas en el tráfico, ¿no? La escuela, etcétera. Pero yo creo que desde el área de recursos humanos, desde la parte de dirección humana, creo que puede humanizarse muchísimo a las empresas y no olvidar que al final del día, quien está usando la IA en este ejemplo es un humano. Así es. Así es. Entonces, o sea, no hay forma humana de eliminarlo, de quedar fuera. Claro. No podemos quedar fuera. Entonces, aunque hoy sí considero que es una utopía, definitivamente es hacia esa utopía hacia la a la que debemos dirigirnos, si además queremos seguir trascendiendo como seres humanos que somos, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos varias preguntas y eso la verdad que me llena mucho de emoción saber que les está llamando tanto la atención este tema. Dice, ante la falta de leyes específicas sobre IA en la mayoría de nuestros países, ¿cuál es el primer paso práctico que debería dar una empresa hoy para cubrir legalmente el uso de estas herramientas mediante reglamentos internos o políticas internas? Sí, creo que ahí coincidimos en que la respuesta definitivamente es la política. Sí. No podemos esperar que llegue la ley, porque la ley va a llegar tarde. Esta vez va a llegar más tarde que en otras ocasiones y como lo decíamos en la pregunta anterior, esto puede exponer la responsabilidad de la compañía, a pesar de que sea Juanito Pérez el que usó ChatGPT. Puede haber sido Juanito y Juanito puede ser que tenga una sanción disciplinaria, pero quien está expuesta a todo lo que pasó a través del ChatGPT es la compañía. Es la compañía. Y si no lo regulas, te vas a exponer cada vez más. En Costa Rica, al igual que México, porque lo dijiste, son totalmente permitidas las políticas internas y tanto en el cuanto no vaya a encontrar ninguna normativa expresa, las podemos implementar. Correcto. Sí, o sea, coincido con Caro. La respuesta es, hablamos de reglamentos y políticas internas, yo creo que es de acuerdo al país, ambas, ¿no? O sea, en México, creo que a diferencia de Costa Rica, en México sí tienes que tener un reglamento interior de trabajo obligatorio registrado ante el centro laboral. Okay. Sé que Costa Rica no, es una alternativa, pero las políticas, o sea, el reglamento en México, por ejemplo, está ligado a las políticas. Tú puedes poner en tu reglamento interno que es obligatorio cumplir todas las políticas internas de la empresa, ¿no? Entonces, eso lo puede dirigir una política. Entonces, yo creo que nada más la terminología de reglamento y política solamente va, en mi parecer, de acuerdo al país, pero en ambas podría regularse sin ningún inconveniente. Muy bien. La última pregunta que tenemos es, ¿qué tan enforzables son los convenios de confidencialidad y no competencia realmente? Aunque se firman muchas veces, no son ejecutables y la gente lo sabe, lo cual representa un riesgo elevado. Bueno, yo considero desde el punto de vista de Costa Rica que al menos la no competencia es ejecutable, es ejecutable con facilidad y trae repercusiones para el ex empleado que no las cumple. Y creo que hoy más que nunca incumplir los convenios de confidencialidad sí puede
eventualmente traer consecuencias muy importantes para quien las incumpla, porque estamos hablando ahora que pasa si incumplo la confidencialidad y chorreo, como decimos acá en Costa Rica, el contrato completo en el chat GPT, o la estrategia de ventas en el chat GPT, o el discurso que voy a dar porque nos vamos a expandir o nos vamos a fusionar o lo que sea en el chat GPT. Imagínate todo lo que eso puede traer a la persona que incumpla ese convenio de confidencialidad. Sí, nosotros en México ambas son ejecutables. El convenio, yo creo que, y en ambas, lo que tiene, ahorita voy a explicarte un tema de la no competencia, pero en temas de confidencialidad, el que haya una consecuencia clara que puedas trazar, eso va a ayudar siempre a los tribunales en México a poder implementarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque el convenio de confidencialidad en México, tengas convenio o no, toda la información que usa el empleado en producto o en uso de su trabajo está protegida, ¿no? Está protegida por la ley. Un convenio de confidencialidad evidentemente lo refuerza. Si tú lo incumples, pues puedes poner que por incumplimiento las sanciones que diga la ley, ¿no? Y cuál ley, y si hay temas penales o si de secreto industrial, etcétera. Yo creo que mientras más claros seamos de que si incumples un tema de confidencialidad, la consecuencia es la terminación del contrato o hasta un monto, voy a decirlo, me atrevo a decirlo, o hasta un monto económico por daño y perjuicio a la compañía, mientras más claro esté establecido, creo que es más fácil que se pueda ejecutar. Y en temas de no competencia, sí, para México sí hay 3 requisitos que cumplir, ¿no? Lo tienes que limitar en el tiempo, la industria y zona geográfica, y a la terminación de la relación laboral deberá haber una compensación por el tiempo que exijas el no compete o el convenio de no competencia, pero teniendo estos requisitos que se cumplan, son 100% ejecutables. Muy bien. Agradecemos a todos los que nos están viendo el día de hoy. Sé que hay algunas preguntas que todavía, pues ya por cuestiones de tiempo no podemos contestar. Les pedimos por favor que nos las hagan llegar a través de correos electrónicos, tanto a Leslie como a mí. Estaremos encantadas de eventualmente contestarles. Yo antes de cerrar, nada más quería pasar por 3 puntos importantes luego de todo lo que hemos conversado hoy, y es que esto se define en gobernanza, en consistencia, en documentación. Y lo más importante es saber que la innovación no está esperando la legislación. Entonces, si sabemos gobernar lo que nos toca gobernar, ser consistentes en lo que vamos a gobernar y eventualmente ejecutar, y lo documentamos, podemos estar tranquilos. Correcto. De que podemos lidiar con la innovación a pesar de que la legislación aún no haya llegado. Para nosotros ha sido un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Les invitamos a seguir los demás episodios porque esto no acaba del Employment Week, lo que nos queda para el día de mañana y para el día viernes. También, si quieren compartir o volver a repasar este conversatorio, lo vamos a tener en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como Spotify, igual que el resto de los episodios que hemos estado compartiendo durante la semana. Y nuevamente, pues, despedirnos, agradecerles por la confianza, nuevamente agradecerte a vos. Gracias, que paso por acá, esta es tu casa. Muchas gracias. ¿Verdad? Te esperamos aquí nuevamente. Y bueno, que pasen todos un excelente miércoles y estamos siempre para ayudarles en todo lo que nos sea posible. Buenos días. Gracias. Gracias.